Jesús nació en el año cero. Te doy una clave. Dice en Mateo capítulo 2 versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice que nació en los días del rey Herodes, pero Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Qué hacemos con el nacimiento de Jesús? Hubo un error matemático. Te explico. Suponiendo que Jesús vivió en Belén, debemos agregarle 1 o 2 años antes de la matanza de los infantes, ¿ok? Eso nos da una fecha aproximada de que Jesús tuvo que haber nacido entre el año 4 al año 6 antes de Cristo si él estuvo viviendo en la época del rey Herodes. Así que ya del saque hubo un error matemático. Jesús no nació en el año 0, que es lo que dividió las dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Pero Ángel, ¿qué sucedió? ¿Hubo un error? ¿Quién hizo este error? Pues mira, aquí te voy a explicar. Antes se denominaba el año Domini. El año Domini, o se le decía al tiempo o la era del antes de Cristo y después de Cristo, que significa el año de nuestro Señor. Habiendo dicho eso, existen dos tipos de calendario. Nosotros hoy día tenemos el calendario gregoriano hasta el día de hoy, que fue gracias al Papa Gregorio XIII, ¿está bien? Pero antes del calendario gregoriano existía el calendario juliano, que fue establecido por el emperador Julio César, emperador romano. Así que primero lo estableció el gobierno de Roma, luego vino el Papa y lo cambió. Así que yo creo que a veces las buenas intenciones traen consecuencias. Ok, ¿qué pasó? Pues mira, todo empezó con el autor y fundador del calendario, Dionisio el Exiguo, que era un monje del siglo VI, estamos hablando del año 600 después de Cristo más o menos, que fue el protagonista y el matemático del calendario gregoriano, ¿está bien? Él tradujo muchos textos importantes de la iglesia en general, del griego al latín, para que se pudiera entender en la lengua latina en esa época. En el 525, él fue encargado por el Papa Gregorio, que les había mencionado, de calcular la fecha exacta de la Pascua. ¿Ok? Aquí está la clave. Lo que lo llevó a establecer un nuevo calendario basado en el nacimiento de Jesús. Hay dos teorías, porque en realidad en el fondo no está claro cómo Dionisio hizo el cálculo matemático para llegar al nacimiento de Jesús. Teoría número 1. Quería refutar la idea de que Jesús iba a regresar en el año 500 después de su nacimiento. Había muchas teorías por ahí que hasta el siglo de hoy, siglo XXI, hay gente que dice, no, el mundo se va a acabar en el 2012, no, el mundo se va a acabar en tal fecha. Pues esta gente no estaba eximida del intento de hacer profecía. Así que ellos dijeron, no, después de 500 años del nacimiento de Jesús, Jesús va a volver o se va a acabar el mundo. Así que para Dionisio refutar esa idea, pues él estableció una teoría matemática para decir que eso no era posible. Esa es la teoría número 1. Teoría número 2 es que buscaba reemplazar los cálculos de Diocleciano porque él fue un emperador perseguidor de los cristianos, como Pablo de Tarso, Saulo en ese momento. Pues este emperador era un perseguidor. Casi todos los emperadores eran perseguidores. Nerón, válgame, muchos. Pero este en particular, que era de la época de Exiguo, de Dionisio, quería borrar del mapa esa historia de ese emperador y quería crear una nueva era, un nuevo calendario basado y centrado en el mensaje de Jesús, en Cristo, en el nacimiento de él. Así que esas son las dos teorías. Ángel, ¿pero cuál es? No sabemos. Ahora, habiendo dicho eso, cómo se popularizó el sistema del año Domini, o sea, el antes de Cristo y el después de Cristo. Pues vino este personaje, otro monje historiador, los monjes eran tremendas figuras, que se llama Beda el Venerable. Esto es del siglo VIII, o sea, ya 200 años más tarde. Escribió 2 libros.
dos libros que se hicieron bien populares en la época y en diferentes regiones que hablaba de este tema. Uno es la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum y el segundo libro es De Temporum Ratione. O sea, en ambos libros, latín, él popularizó esta teoría, así que como todo, como en las redes sociales, cuando tú empiezas a popularizar una noticia y empiezas a divulgarla y a distribuirla, pues es inevitable que tarde o temprano, aunque sea algo que no sea real, se convierta en algo real para muchísima gente. Así que esto expandió después ya del siglo XIV, o sea, estamos hablando de muchísimos años más tarde, y se extendió por todas las tierras bajo la influencia de la Iglesia Católica. Así que, habiendo dicho eso, ya saben de forma histórica cómo fue que se estableció el año Domini, el antes de Cristo, después de Cristo. Sabemos que Jesús no nació en el año 0, así que cuando le pregunten, ¿Jesús nació en el año 0? No, mi hermano, nació cerca del año 4, año 6 antes de Cristo, lamentablemente. Y en este caso, pues sabemos que se popularizó a través de la Iglesia Católica y los monjes establecieron esta divulgación, estos panfletos, estos escritos a través de todas las tierras. Así que espero que les haya gustado esta información, esta cápsula. Les invito a que se mantengan conectados y los espero el miércoles para nuestro capítulo de Logos y nuestra serie de Logos de forma presencial. Dios les bendiga.